Buenas tardes a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por estar con nosotros y por orar por nosotros. Estamos aquí una vez más para predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Mi nombre es Gustavo Rodríguez, estoy en iglesia de Durazno, reformada de Durazno, estamos juntos acá con los hermanos para adorar a nuestro Dios. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es adorar a nuestro Dios con su palabra, escuchando su voz, ¿verdad? No al hombre, sino escuchando lo que dice la Biblia, para podernos ayudar y a crecer y a madurar, para que Dios se glorifique. Ese es el fin, no es para que nosotros seamos los mejores cristianos o la mejor iglesia, sino es que nosotros tenemos que glorificar a Cristo, ¿verdad? Que en nuestra vida se vea Cristo. Y ese es el fin de cada cristiano, como estábamos cantando, como estuvimos hablando, ¿verdad? En cada himno. Bien, antes de comenzar vamos a orar para que Dios dirija esta predicación. Padre, bendito seas bendito seas, Señor, tú que estás en los cielos, por Padre amado, por darnos esta oportunidad de estar ahora abriendo tu palabra que es perfecta, tu palabra que es esa espada que penetra hasta partir el alma, Señor amado, y es aquella que nos alimenta, es también aquella que nos instruye, nos redarguye, es aquella que nos enseña, oh Dios, a vivir como Cristo, a mirar a Cristo, a imitar a Cristo. Señor, la gloria es para ti por tu palabra. Tu palabra es santa, tu palabra es divina, tu palabra es pura. Ayúdanos a nosotros, Señor, aquellos que somos tus hijos, tus seguidores, tu familia, Padre amado, para desear esa santidad, desear ser igual a Cristo, y que estemos en esta ciudad de Durazno representando a Cristo. En cada lugar que estamos, Señor, que no nos olvidemos que estamos, Señor amado, representando a Cristo, no solamente afuera, sino también en nuestro hogar, como vamos a estar mirando, si tú, oh Dios, nos ayudas. Por eso estamos aquí, pidiendo tu ayuda, que nos abra nuestro entendimiento, que Padre amado, que nos haga entender tu palabra, que el Espíritu Santo, Dios, nos dé luz para entender tu palabra. Y Padre amado, si hay un alma en este lugar que no tenga a Cristo, que hoy sea el día de salvación. Te lo rogamos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bueno, continuamos en las exhortaciones prácticas, ¿verdad? De Pablo, enseñando a la iglesia, porque eso fue escrito a la iglesia. Acuérdense que la Biblia está escrita para el creyente, no para el mundo. El creyente la lee, la obedece y el mundo ve la Biblia. ¿Se entiende? Nosotros somos la Biblia viviente de Dios. Estamos aquí en la tierra. Entonces el título es Exhortaciones Prácticas. La lectura que vamos a tener hoy es cortita, que es Colosenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Seguimos hablando de la familia, ¿verdad? Pablo está dando instrucciones a la familia cómo tiene que ser. Cada uno, sus integrantes, cada uno de ellos cómo representa el Evangelio. Vimos que la mujer representa a la iglesia, o sea, la mujer representa el Evangelio. Vimos que el hombre representa a Cristo, representa el Evangelio. Los hijos cuando se someten a los padres, ¿verdad? Representan a Cristo, al Evangelio, que se someten al Padre. Cristo cuando vino a la tierra, vino y se sometió al Padre. Los hijos se someten a los padres y representan, ¿verdad?, también el Evangelio. Bueno, ahora nos toca a los padres, ¿verdad? A los padres. Los hijos contentos porque vamos a hablar de los padres. Bien, Colosenses capítulo 3, versículo 20 al 21, dice: Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, Bueno, tenemos que continuar. Tiene una iglesia que estaba siendo perseguida o estaba siendo presionada, ¿verdad?, por cosas del mundo, por filosofía del mundo, por adoración a falsos dioses, a los ángeles, ¿verdad? Y dice Pablo, ¿sabe qué? No se preocupen de esas cosas, dejen esas cosas. Ustedes tienen que preocuparse en ser representantes del Evangelio, ¿verdad? Bueno, estamos mirando hoy en día lo que pasa dentro de las iglesias. ¿Qué es lo que pasa dentro de las iglesias? Bueno, que hay iglesias débiles. ¿Por qué hay iglesias débiles? Porque no hay familias fuertes, ¿verdad? Todo empieza en el hogar. Bueno, las reglas del hogar son aquellas que muchas veces, ¿verdad? En un hogar cristiano estamos hablando, ¿verdad? Son aquellas que también tienen que haber en una iglesia, ¿verdad? La primera iglesia que tenemos como padres es nuestro hogar. No es, porque a veces nos enfocamos y decimos, bueno, tengo que ir a servir al templo y tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que tener 1000 ministerios. Bueno, ¿y en tu casa qué? No, en casa está la hermana, o está el padre, o está el vecino, o la niñera, que capaz que le lee la Biblia y ya está. No, el primer ministerio que tenemos como padre es cuidar de los hijos que Dios nos dio, ¿verdad? Esos hijos no son nuestros, son prestados. Siempre tenemos que acordarnos, ¿verdad? Porque a veces
aquellos que somos padres, tenemos nuestros hijos y decir, este es mi hijo, esta es mi hija, esta es mi nena, ¿verdad? Pero no es así, esos hijos son de Dios. Y Dios nos da a esos hijos para que nosotros, los padres, lo instruyamos en el camino, ¿verdad?, de Cristo, llevarlo al camino de Cristo, no a nuestro camino, no a lo que yo pienso, no a lo que yo siento, sino llevarlo a lo que el Padre dice, el Padre Celestial. ¿Tá? Entonces ese es nuestro rol como Padre, de llevarlo a la santidad, a que busquen la santidad. Pero si en la casa no hay santidad, en la iglesia tampoco va a haber santidad. ¿Se entiende? Entonces, todo empieza en el hogar, todo empieza en el hogar. Muchas veces estamos descansados en la escuela dominical, estamos descansados del pastor, estamos descansados en la escuela secular, la maestra le va a enseñar, ¿verdad? Pero bueno, el deber delante de Dios son los padres, para que le enseñen lo que es el pecado, lo que es el evangelio, lo que es la santidad, quién es Jesucristo, y cada uno cuando actúa, la madre actúa como dice la Biblia, está representando a Cristo. Cuando el padre actúa como dice la Biblia, está representando a Cristo. Los hijos que van a hacer, bueno, van a ver a Cristo en su hogar. Y eso los va a ayudar a ellos a cuando vayan a la iglesia y salgan al mundo, van a ser, lo vamos a ver, y van a ser confrontados y van a decir, van a tener que muchas veces el mundo le va a decir que no a los chicos, ¿verdad? Bueno, y muchas veces los jóvenes no están adaptados que digan que no. ¿Por qué? Porque su casa, su madre y su padre siempre le dijeron que sí. Sí, mi amor, ¿qué quiere? Sí, mi amor, tome. Sí, mi amor, y allá sale el padre y tiene 3 o 4 trabajos para que el nene o la nena no le falte nada, ¿verdad? Pero nos olvidamos como cristianos que lo principal de nuestros hijos, ¿qué es? ¿Lo material o lo espiritual? ¿De qué vale que mi hijo tenga todo y sea un doctor y sea el mejor, el presidente de la república y se vaya al infierno? ¿De qué me vale como padre? Bueno, el trabajo que tenía que haber hecho como cristiano, fracasé. ¿Ah? Entonces voy a estar delante de Dios un día, decir, bueno, padres, papá y mamá, ¿qué hicieron con los hijos que yo les di? Mirá, Señor, estamos tan preocupados en que no le faltara nada, que tuviera todo lo confort, y el mejor celular, y la mejor play, y la mejor ropa, que me olvidé de enseñarle tu palabra, me olvidé. Bueno, y ahí, ¿verdad? Nuestro Dios nos va a sacar nuestras coronas, va a sacar nuestra recompensa. ¿Por qué? Porque nuestra principal tarea y nuestro principal trabajo está en casa. Está en casa y después recién está en la iglesia, ¿verdad? Pero tampoco nos olvidemos que también nosotros tenemos un Padre, los grandes, ¿verdad? Los papás tenemos un Padre celestial y también somos hijos. ¿Ah? Y somos hijos imperfectos. También a veces queremos que nuestros hijos sean perfectos, pero nosotros no somos perfectos, ¿se entiende? Y entonces luchamos con nuestras imperfecciones, igual que ellos luchan con sus imperfecciones. Y nosotros tenemos que ayudarlos a ellos, ¿verdad? A que miren a Cristo y deseen ser igual a Cristo. Bueno, ¿cómo lo van a hacer ellos? Mirando a papá y mamá que desean ser igual a Cristo, ¿verdad? Está todo en el hogar. Entonces, ya no corre más como dice el mundo, y muchas veces en muchas iglesias y en muchos cristianos se dice lo mismo. Haz lo que dice tu corazón. ¿Qué es lo que querés? Bueno, haz lo que te dice tu corazón, ¿verdad? Y eso es no estar bajo la voluntad de Dios, porque Dios dice que el corazón es lo más perverso que tiene el ser humano, ¿verdad? El corazón es lo más perverso que el humano tiene. Bueno, entonces no nos guiamos por el corazón ni por los sentimientos. ¿Por qué se guía el cristiano? Por la palabra de Dios. Entonces no nos guiamos por lo que yo siento por mi hijo o por lo que yo siento por mi hija. Porque los sentimientos van y vienen. Hoy amo más a aquel porque me hizo caso, hoy amo más a aquel porque, bueno, me hizo más caso que aquella, hoy la quiero menos a aquella, y así son nuestros sentimientos, ¿verdad? No son estables. Bueno, la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Y por eso el cristiano se enfoca y su base está en la palabra de Dios, no en sus sentimientos. Él lucha con sus sentimientos y él lucha con los sentimientos de los hijos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en su hogar se someta todo bajo la palabra de Dios. No es lo que papá dice, no es lo que mamá siente, no es lo que papá quiere, sino es lo que nuestro Padre Celestial quiere. Bueno, hijo mío, mira, acá no se puede mentir, no se debe mentir acá en nuestro hogar, porque Dios dice que no se debe mentir. No es porque no se miente, porque yo digo que no se mienta. No, eso ya es autoridad, ¿verdad? Bueno, ahí ya paso en vez de ser el sacerdote, de enseñar la palabra de Dios a mis hijos, saco a Dios del trono y me pongo yo. Yo soy la autoridad. Y no debe ser así. La autoridad en todo, en el cristiano, es Dios.
¿verdad? Entonces como padre debemos mirar a Cristo, mirar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. ¿Para qué? Bueno, para que mis hijos se salven. ¿Quieres que tu hijo se salve? Bueno, tú, sé ejemplo, ¿verdad? Sí, yo le predico todos los días a mis hijos el Evangelio. Bien, pero ¿cómo vives? ¿Vives el Evangelio? Porque tu hijo te está mirando, ¿verdad? Y lo que está viendo muchas veces son religiosos. Y bueno, y muchas veces en vez de criar hijos cristianos, criamos religiosos, fariseos. Y por eso muchas veces las iglesias están como están. ¿Por qué? Porque no hay jóvenes que quieran servir. Cuando el joven lo presiona un poco el pastor y le dice, mira, acá la Biblia dice esto, no puedes hacerlo, el joven que hace se enoja y se va, ¿verdad? ¿Por qué? Digo, no son todos, pero la mayoría se enojan y se van. ¿Por qué? Porque en su casa papá y mamá nunca le dijeron nada, todo estaba bien. Sí, mi amor, ¿qué quiere usted? Sí, tome, 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 ¿verdad? Pero cuando llega grande ese niño, se va a enfrentar a los no de la vida y no está adaptado al no de la vida. Y entonces ahí es donde vienen los problemas, ¿verdad? Y ahí es donde vienen que los hijos se enojan contra sus padres, se enojan contra los gobiernos, se enojan contra sus patrones, se enojan contra su mujer, contra sus hijos y nunca están conformes con nada. ¿Por qué? Porque se criaron diciéndole a su padre todo sí, ¿verdad? Bueno, muchas veces Dios con nosotros que somos hijos de Dios, vamos a Dios y le pedimos cosas y Dios muchas veces dice no, eso no te va a favorecer. Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Dios está diciendo a los padres que no hagamos enojar a nuestros hijos, ¿verdad? Que no se irriten, o sea, que no se enojen. Algunos se enojan fácil, pero bueno. Que no se enojen, ¿verdad? Bien, y otro pasaje paralelo a Colosenses, Efesios, capítulo 6, versículo 4. Efesios, capítulo 6, versículo 4. ¿Verdad? Me hace acuerdo cuando mis hijos se enojan, muchas veces me hace acuerdo cuando yo me enojo con Dios, cuando Dios me dice no. Y muchas veces me enojo, ¿verdad? Y digo, ay Señor, yo quiero, y Dios dice no. Bien, pero acá Dios está hablando a los padres que la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Que vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, no provocarlos a ira a vuestros hijos. Bueno, padres, aquí es la palabra padres, está hablando de mamá y papá, no de papá solo, ¿verdad? Mamá y papá. ¿Por qué? Bueno, porque en los versículos anteriores de Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, le está hablando a los padres, le está hablando a las madres, ¿verdad? Y bueno, y ahora el Pablo continúa ahora hablándole a los hijos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los hijos? Someterse a papá y a mamá, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo se está dirigiendo. Y ahora se dirige a ambos, en el versículo 4. Entonces, ¿qué debemos hacer los padres? No provocar a ira a vuestros hijos. Es lo que Dios nos está mandando a hacer, ¿verdad? En los tiempos de Pablo, en el Pablo cuando escribió esta carta, bueno, los hijos y la esposa no tenían ni voz ni voto en la casa, ¿verdad? Ellas y los hijos eran sometidos al padre. El papá era el que cortaba y, como dice, cortaba y pinchaba en la casa. Ese hacía, era el dictador de la casa. La mujer, la palabra de la mujer no valía nada, la palabra del hijo no valía nada, ¿verdad? Entonces Pablo está poniendo orden en la iglesia, bueno, y ahora también está poniendo orden en los hogares de los cristianos, en base a la palabra de Dios, ¿verdad? El hombre, bueno, solo no es perfecto, ¿verdad? No somos perfectos, igual como nuestra esposa. Pero Dios nos ayudó, nos dio una ayuda dándonos a nuestra esposa. ¿Para qué? Para que el hombre escuche a la esposa, porque es mi ayuda. ¿Se entiende? Y es mi ayuda para parecerme a Cristo. Es ella la que me ayuda a parecerme a Cristo. Es ella la que me ayuda a tomar las decisiones correctas que glorifiquen a Dios. No soy yo, sino es mi esposa y yo. Mi esposa y yo, somos dos, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo de Pablo no corría esto, ¿verdad? Era el hombre. Se hace lo que yo digo y chao, ¿no te gusta? Bien. Y bueno, y si te gusta, bien, bueno, me da lo mismo. Se hacía el rey del hogar este hombre, ¿verdad? ¿Y eso qué causaba en el hogar? Ira. Ira entre la esposa y el marido y los hijos, eso producía ira. Por eso los padres cristianos debemos ser sabios. ¿Y qué debemos hacer? Escuchar en primer lugar a la ayuda idónea. Escuchar a la esposa, ¿verdad? En primer lugar, porque a veces salimos a buscar consejo a papá del mundo, a mamá del mundo, a un hermano de allá. Voy a buscar el consejo de otro. No,
el Señor me dio una esposa, y si es cristiana, es su hija, me va a llevar a mirar a Cristo, me va a llevar a que yo haga las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ese es su trabajo, de ayudarme, es mi ayuda, ¿se entiende? Entonces yo tengo que escucharla a ella, también tengo que escuchar a mis hijos cuando ellos vienen a hablar conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo mis oídos, esos hijos que Dios me dio es para que yo lo escuche. Dios me dio 2 oídos, ¿se entiende? No es que si, bueno, acá yo vengo, trabajo, traigo la comida y no me molesten, está su madre ahí, hablen con su madre. Eso no es así en la vida cristiana, ¿verdad? La vida cristiana, papá y mamá son los responsables de escuchar a sus hijos. Entonces el líder del hogar es el hombre y el líder tiene que representar a Cristo, ¿verdad? Y ese líder necesita el apoyo de su esposa para criar a sus hijos en la amonestación del Señor y para darle gloria. Juntos, esa familia le tiene que dar gloria. Y entonces el papá y la mamá se preocupan en los hijos, ¿verdad? Bueno, la mujer sabe que el hombre es el encargado de que el hombre un día va a dar cuenta delante de Dios. Y ella se preocupa por el hombre para ayudarlo, para su esposo, ¿verdad? Ayudar a su esposo, que es cabeza del hogar. Se tiene que preocupar, ¿verdad? Para que el marido sea bíblico. Bueno, el líder también se somete a la palabra de Dios. El líder no está para que le sirvan, ¿verdad? El líder es el sirviente mayor. Bueno, Cristo cuando vino a la tierra, vino a servir y a dar su vida en rescate por mucho. El mejor líder, el perfecto líder, lo hizo. Nosotros como cristianos no somos mejores que Cristo. Al contrario, somos peores. Los hombres, ¿verdad? Como líderes estamos para servir y estamos para ayudar a nuestros hijos, para ayudar a nuestra esposa. Bueno, tenemos que ser los primeros en servir y también estar dispuestos a dar nuestra vida por la familia, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesucristo vino y lavó los pies de sus discípulos y Él dijo, este ejemplo se lo dejé a ustedes, para que así como yo hice, ustedes también lo hagan. Bueno, a veces el hombre, ¿verdad?, piensa en la casa que como es el líder, me tienen que a mí lavar los pies. Vengan, sírvanme, denme esto, prepárame el baño, prepárame la ropa, prepárame... Y el hombre se sienta, ¿verdad?, ahí, el rey. No es así. Cristo vino a lavar los pies de los discípulos. Nosotros tenemos que estar dispuestos a lavarle los pies a nuestras esposas y a nuestros hijos, ¿se entiende? Bueno, estamos para servir. Así como Cristo sirvió a sus discípulos y dio su vida por la iglesia, por nosotros también nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nos ven. Siempre alguien nos está viendo, ¿verdad? Somos el ejemplo. ¿Quiénes son los ejemplos? ¿El pastor? ¿La maestra de la escuela dominical? No, el papá y la mamá. Son los ejemplos, ¿verdad? Son los ejemplos de que los niños imiten a sus padres. Bueno, siempre dicen, el mayor ejemplo está en el hogar, por eso los niños son así, ¿verdad? Y muchas veces querés saber cómo son los padres en el hogar. Mira a los hijos. Ve a los hijos y ya te das cuenta cómo se tratan los padres, qué es el vocabulario que usan, ¿verdad? En su casa, cómo se quieren, cómo se cuidan, si se cuidan o no se cuidan. Bueno, mira a los hijos, ¿verdad? Los hijos son el reflejo de lo que pasa dentro del hogar. Entonces debemos trabajar como padres, es muy importante trabajar en nuestra familia, ¿verdad? Son personas que Dios nos dio para que las llevemos a los pies de Cristo, para que le enseñemos el Evangelio, ¿verdad? No solo que le enseñe, sino que nosotros también estamos los responsables de vivir ese Evangelio, ¿verdad? Para que nuestros hijos se críen en el temor de Dios. Si nosotros simplemente le enseñamos el Evangelio y no vivimos el Evangelio, vamos a crear hijos hipócritas, vamos a criar fariseos, vamos a criar religiosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente enseñamos la palabra de Dios, pero si no la vivimos, ¿verdad? Muchas veces queremos evangelizar a todo el mundo, pero primero antes de evangelizar tenemos que ser luz. Cristo dijo, ustedes son la luz, ustedes son la sal, ustedes andan en el mundo alumbrando. ¿Por qué? Porque viven el Evangelio. Bueno, si tu hijo o tu hija te mira y que no oras, que no lee la palabra, que no te congregas, que no quieres estar con tus hermanos, que no quieres, bueno, estar congregándote y faltar a las reuniones y quieres estar más en el mundo, bueno, ¿cuál es la enseñanza? No, pero yo creo en el Señor, amo al Señor, pero hago lo que a mí me parece, ¿verdad? Y eso no es la enseñanza que debemos darle a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces queremos sacar hijos auténticos que aman la palabra de Dios, que no sean hipócritas, que no sean fariseos. Bueno, nosotros somos los que vamos adelante. Papá y mamá van adelante enseñando.
¿Por qué? Porque esos niños un día van a ser grandes y van a tener hijos. ¿Y qué le van a enseñar? Lo que papá y mamá me enseñaron, ¿se entiende? Entonces, como padres, tenemos que crear una generación de hijos cristianos, llevarlos, prepararlos a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que esa generación continúe y continúe. ¿Por qué? Porque hubo un papá y una mamá que amaba a Dios y eran temerosos de Dios y le enseñaron la palabra de Dios y a vivir la palabra de Dios. Entonces no podemos estar sirviendo en la iglesia y dentro de la iglesia sirviendo y en nuestra casa sirviendo al diablo. ¿Por qué? Porque estamos enseñándole a nuestros hijos a ser hipócritas, ¿verdad? A ser religiosos. Entonces, la mamá le enseña a sus hijos que se deben someter a ella, pero ella no se somete al marido. ¿Cómo los hijos se van a someter a su mamá si su mamá no se somete al marido? Los papás, ¿verdad? Lo mismo, dice, bueno, cuiden a su mamá, pero bueno, si él no la cuida, ¿cuál es la enseñanza? ¿Se entiende? Y bueno, esto también provoca ira a los hijos, la hipocresía, ser religiosos, ¿verdad? Ver a sus padres que son una cosa en el templo, en la iglesia, y son otra cosa en la casa, no son líderes en su casa. Bueno, esos niños cuando se críen van a elegir, mi hijo va a elegir una esposa, bueno, yo voy a elegir una esposa como mamá. Bueno, ¿cómo era mamá? ¿Mamá se sometió a papá? Bueno, yo voy a buscar una esposa que se someta, que quiera someterse a Cristo. ¿Se entiende? Bueno, mi hijo va a buscar una esposa que quiera someterse a Cristo. Bueno, él sabe que si esa mujer se somete a Cristo y se parece a Cristo, cuando él se case con ella, esa mujer se va a someter a él. ¿Por qué? Porque es lo que manda Cristo. ¿Se entiende? Mi hija va a buscar un marido cuando sea grande que se parezca a Cristo, ¿verdad? Que Cristo cuida a la iglesia, proteja a la iglesia. Bueno, así como Cristo protegió a la iglesia, así fue mi papá, que protegió a su hogar, le enseñó la palabra de Dios. Bueno, ahora voy a buscar un marido igual que mi papá, ¿verdad? Entonces, todo está en el hogar. Debemos darle el ejemplo a nuestros hijos, ¿verdad? Pero cuando no estamos dando el ejemplo que tenemos que dar, cuando los hijos se críen, llegan a hombres y mujeres, ellos se van a casar y van a implementar lo que papá y mamá le enseñaron, ¿verdad? Y van a fracasar y eso va a provocar también ira a esos hombres, ¿verdad? Con sus padres. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, ¿verdad? Que fueron mal enseñados. Bueno, tenemos que enseñar bien a nuestros hijos en base a la palabra de Dios. Bueno, quiero que mis hijos le vayan bien. Bueno, tú tienes que mostrarle, ¿verdad? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, no es, como dije hoy, no es el pastor, no es la escuela, no es la escuela dominical, es la casa. El tema, ¿verdad? El tema de los padres es que tenemos muy poco tiempo. Los niños se crían rápido y cuando llegan 18 años, ellos se van a estudiar, van a hacer su vida, es normal. Tenemos muy poquito tiempo para ocuparnos de ello. Por eso, bueno, por eso el mundo, ¿qué hace? Nos presiona y nos quiere que saquemos la mirada a nuestros hijos y pongamos la mirada en lo material, ¿verdad? Que no le falte nada al nene. Bueno, ese nene se crió, fue un joven, ya un adulto y se fue. Ya no lo tengo más para enseñarle. Bueno, por eso tenemos que estar en nuestra vida cristiana, preocuparnos más por nuestros hijos y enseñarles cómo vivir el Evangelio. Bueno, otra cosa que le causa ira a nuestros hijos es cuando le prometemos cosas y no cumplimos. Yo te prometo tal cosa, ¿verdad? Y cuando pasa el tiempo y no cumplimos. Por eso el Señor dijo, más vale que no prometa. Sea vuestro sí, sí y nuestro no, no. Más de esto el mal procede, ¿verdad? Los padres no debemos prometer cosas más cuando no cumplimos. Eso provoca ira en nuestros hijos. Cuando le exigimos demasiados a nuestros hijos, ¿verdad? Cosas que nosotros no pudimos llegar. Bueno, tanto en los estudios, en un deporte, en un trabajo o a nivel espiritual en la iglesia. Yo quiero que vos seas el mejor pastor del mundo, ¿verdad? El mejor pastor de todas las misiones. Bueno, y papá, vos llegaste a ser el mejor pastor. No, es lo que yo quiero. Y verdad, y el papá tiene aspiraciones, y son buenas aspiraciones, ¿verdad? Para los hijos. Pero que no nos pasemos, dice Dios. ¿Por qué? Porque lo vamos a frustrar. Ellos muchas veces no van a poder y nosotros lo vamos a exigir y lo vamos a frustrar y ellos se van a enojar con nosotros, van a causar ira, ¿verdad? Y es lo que Dios dice que no hagamos los padres. Bueno, otra cosa que causa ira a los hijos, que no estemos
satisfechos con ellos. Le exijamos más, más, ¿verdad? Nunca, bueno, te felicito, nunca, bueno, me pone contento, nunca, qué bueno, me pone contento que haya subido un puntito más, qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Porque siempre la gloria es para Dios. Bueno, y eso, ¿verdad? Cuando el padre no está o la madre no está satisfecho con los hijos, eso causa ira. Bueno, cuando otra cosa que causa ira a nuestros hijos, cuando no lo disciplinamos. Eso también lleva al futuro y es causa de ira. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos ¿en qué? En la disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. Como dije, el templo principal es nuestra casa, ¿verdad? Y los integrantes del templo son nuestros hijos. Bueno, como padres tenemos que disciplinar a nuestros hijos, criarlos en la disciplina del Señor, lo que Dios quiere, lo que le agrada a Dios, no es lo que el papá quiere, no es como a mí me criaron, no es lo que yo pienso, no es lo que dice el psicólogo, no es lo que dice el mundo, es lo que dice Dios, ¿verdad? Es lo que dice Dios para el cristiano. Mostrarle el pecado y cuando peca, mostrarle que hay consecuencias del pecado. Bueno, nosotros cuando pecamos, Dios nos muestra a nosotros que tenemos consecuencias. Y Dios usa su vara, ¿verdad? La vara de la corrección y nos disciplina y nosotros no nos gusta cuando Dios nos disciplina, cuando pecamos contra Dios. Bueno, a nuestro hijo tampoco le va a gustar cuando lo disciplinemos, ¿verdad? Pero bueno, es lo que Dios manda, es lo que Dios manda y los padres, como somos hijos obedientes del Padre Celestial, tenemos que aplicarla a esa varita de la corrección, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a pedir perdón. Cuando nosotros pecamos contra ellos y vamos y le decimos, hijo, vos sabés que pequé contra vos, ¿me perdonás? Y bueno, sí. No, pará, vení, hijo, vení, sentate acá con papá. Yo hice tal pecado contra vos, te reté mal, te dije algo mal, te dije una palabra mala, bueno, una mala palabra, y vos sabés que yo estuve mal. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, ¿me perdonás? Sí, te perdono. Buscar el perdón de nuestros hijos, ¿entiendes? Buscar el perdón, porque nosotros nos equivocamos, no somos, como dije hoy, somos hijos, también pecadores salvados por gracia, pero seguimos equivocándonos, ¿verdad? Pero que ellos vean que nosotros nos humillamos y pedimos perdón. Que ellos vean cuando oramos, también que pedimos perdón por nuestro pecado, cuando oramos en familia. Padre, perdóname porque pequé. Bueno, ellos tienen que ver todas esas cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para cuando ellos se críen, hagan lo mismo. Porque se criaron en un ambiente así, que se pide perdón. Si pecamos contra el papá, pecamos contra la mamá, bueno, pedimos perdón. Bueno, no somos padres perfectos. Tenemos que enseñarle eso, porque a veces el niño piensa que somos perfectos. Ah, mi padre, mi madre es perfecto. Bueno, pero no somos perfectos, somos imperfectos. Que luchamos, como dije hoy, con nuestros líderes, con nuestros, ¿cómo se me fue ahora? Sí, con nuestras debilidades, con nuestros temores, con nuestros dioses, con nuestros dioses, pero hay otra palabra, pero ahora no me sale, pero me va a salir. Luchamos, ¿verdad? Con nuestros deseos carnales, ellos lo ven, ¿verdad? Pero tenemos que ser auténticos. No, somos los mejores religiosos, nosotros somos los mejores, no pecamos, ustedes niños son los pecadores. Mi hijo me ve vivir, ve cuando me equivoco porque él lee la Biblia, y él sabe cuando me equivoco, pero él quiere ver a su padre que se humilla y pide perdón, ¿verdad? Y eso, cuando el padre no pide perdón y cuando el padre se cree perfecto, eso causa de ira al hijo. Bien, por eso el ejemplo, como siempre digo, son los padres en el hogar, ¿verdad? Mostrarle que dependemos de un Dios, que Él es el perfecto y nosotros no somos perfectos. Muchas veces queremos enseñar a nuestros hijos que somos perfectos o que somos mejores que ellos y eso causa ira a ellos, ¿verdad? Bueno, y engañamos a nuestros hijos. Bueno, ven nuestra imperfección, como dije hoy, y lo que ven a papá, a mamá, hipócritas y religiosos, y esos niños se crían así y van a ir a la iglesia y van a continuar haciendo lo que papá y mamá hacían y le enseñaron, ¿verdad? Pero si ven a un papá y una mamá celosa del evangelio que lucha y pelean, ¿verdad? Y están dispuestos a dar su vida por el evangelio, esos niños después se van a criar
y van a ir a una iglesia y van a luchar por el Evangelio. ¿Ah? Bueno, Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios 13, versículo 24. Y cada uno de nosotros luchamos con nuestros ídolos, es lo que iba a decir hoy. Nuestros ídolos. Todos tenemos un ídolo, ¿verdad? Todos tenemos un ídolo y nuestros hijos también luchan con esos ídolos y tenemos que ayudarlos a luchar con sus ídolos, ¿verdad? Así como nuestro Padre Celestial nos ayuda a nosotros a luchar con nuestros ídolos, nuestras debilidades, también nosotros los padres terrenales debemos ayudar a nuestros hijos a luchar con sus ídolos, para que lo venzan, ¿verdad? Obedeciendo la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 13, versículo 24, dice así: el que detiene castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Bueno, esto es lo que piensa Dios. ¡Ay, qué horrible! ¿Qué dice Dios? Sí, que de chiquito hay que castigarlo, hay que disciplinar al niño. ¿Por qué hay que disciplinar al niño? ¿Por qué Dios quiere que castiguemos a nuestros hijos desde temprano cuando ellos pequen contra Dios? ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque ese niño nació, es un pequeño pecador. Un pequeño que, si no nosotros no nos preparamos para llevarlo a los pies de Cristo, Satanás lo va a preparar para llevarlo al infierno. Entonces, si yo amo a mi hijo, me preocupo desde pequeño, ¿verdad? Para que él no se pierda, llevarlo a los pies de Cristo, para que Cristo después lo salve, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la manera? Criarlo en la disciplina del Señor. Es lo que manda Dios, ¿verdad? Bueno, hacer respetar la ley de Dios en nuestro hogar, como dije hoy. Así dice Dios. Y aquí en nuestro hogar se va a respetar la palabra de Dios. Así como Dios nos disciplina a nosotros y no nos gusta, así a ellos tampoco les va a gustar. Pero en el futuro les va a servir. ¿Les va a servir por qué? Porque ellos van a instruir a sus hijos también, ¿verdad? Igual como dice la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a sacar? Hijos cristianos. Hijos que aman a Dios. Que tengan temor de Dios, ¿verdad? Hijos que sus corazones se preparen, ¿verdad? A humillarlos. Porque ven a papá y mamá que se humillan. Porque ven a papá y mamá que piden perdón. Porque ven a papá y mamá que piden perdón por sus pecados. Y ellos muchas veces lloran por el pecado que cometen. Bueno, también los hijos van a hacer lo mismo que su padre. Pero su padre también tiene que aplicar la vara. No solamente enseñanza, sino también la vara de la disciplina, ¿verdad? Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, 6. Bueno, usamos la vara porque amamos a nuestros hijos. ¿Y por qué más? Proverbios capítulo 2, versículo 6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, no se apartará de él. Bueno, cuando sea viejo se va a acordar, ¿verdad? De lo que papá y mamá me enseñaron cuando yo estaba en nuestro hogar, en mi casa. Todo lo que papá y mamá se sacrificaron por mí. Bueno, tantas veces que papá y mamá usaron la varita y me dieron, ¿por qué? Porque me amaban. Porque sabían que yo soy un perverso pecador. Un niño que desea el mal, mentir, engañar, ¿verdad? Decir malas palabras. Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Que los niños nacen, ¿verdad? Ya nacen con el mal en sus corazones. Entonces nosotros los padres somos los encargados de luchar contra ese mal que tiene en su corazón. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es Dios. El camino es la palabra de Dios. El camino es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino. Debemos andar, ¿verdad? Y hacer andar a nuestros hijos, bueno, en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque papá y mamá van primero caminando en el temor de Dios. Y cuando ellos cuando fueran viejos y papá y mamá no estén más, estén con el Señor, se van a acordar de lo que papá y mamá lo disciplinaron, ¿verdad? Y por qué lo disciplinaron. Y ellos van a hacer lo mismo también con sus hijos. Bueno, debemos ayudar a la generación. Vemos una generación que se pierde, jóvenes que se pierden. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo en nuestro hogar? A nuestros hijos, ¿qué le estamos enseñando? ¿Verdad? Bueno, la vida afuera le va a enseñar. Si nosotros no le enseñamos el no y la disciplina en el hogar, bueno, afuera le van a enseñar. ¿Por qué? Porque él va a tener que ir y salir afuera. No va a estar toda la vida dentro de la casa. Él tiene que salir a estudiar. Y ahí en el liceo le van a decir no, en la escuela le van a decir no. Va a salir a la calle y tiene que respetar las autoridades, ¿verdad? Y ahí la autoridad le va a decir que no. Bueno, pero primero, el primer no tiene que ser en la casa, ¿verdad? Entonces el niño hay que enseñarle a someterse a las autoridades. ¿Y la autoridad de la casa quién es? El papá y la mamá. La mamá y el papá. Si no se somete a la mamá y el papá, no se va a someter al profesor, a la maestra, al patrón, a la autoridad, al presidente,
¿Y quién lo va a parar? La cárcel o la muerte. ¿Se entiende? Entonces, antes, como nosotros ya sabemos, porque Dios ya nos enseñó, ¿verdad? Y Dios nos va parando a nosotros cuando pecamos, pues nosotros sabemos lo que si no hacemos nada con esos niños que Dios nos prestó, cuál es el fin de ellos. ¿Se entiende? Por eso el padre, porque ama al hijo, lo disciplina. No es porque lo aborrece, sino que lo ama. Por eso lo disciplina, ¿verdad? Y la disciplina tiene que comenzar en el hogar. Proverbio, capítulo 10, versículo 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. Bueno, ¿para qué la vara? Para el falto de cordura. Bueno, esa cordura la trae la vara, ¿verdad? Ese pare, eso está mal, lo trae la varita que Dios ha preparado para aquellos que, ¿verdad?, son rebeldes y no quieren someterse a la voluntad de sus padres. Bueno, para eso Dios preparó la varita, ¿verdad? Pero, viene lo que dice Proverbio 19, capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Bueno, ¿cuándo hay esperanza? Mientras está en el hogar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No tampoco abusar de ese castigo, como muchas veces pasa, ¿verdad?, en los hogares. Miren lo que dice la segunda parte del 18. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, la disciplina no es para descargar mi ira contra mi hijo. No es para lastimarlo, sino es para enseñarle lo que dice Dios en la palabra, ¿verdad? Es para que, bueno, él entienda que pecó y desobedeció la palabra de Dios. No es que, me fallaste, y ahora sí voy a descargar todo mi enojo, mi ira. No. Eso no es lo que dice Dios, ¿verdad? Eso no es. ¿Por qué? Porque eso va a producir ira en el hijo. ¿Se entiende? Cuando usamos mal la vara, va a producir ira a ese niño, a ese muchacho, y ese niño, ese muchacho se va a criar con odio al padre, con rencor a Dios. ¿Por qué? Porque ese padre y esa madre abusaron del castigo a su hijo. No usaron la vara para disciplinarlo, sino que usaron la vara para destruirlo, ¿verdad? Y no es usar la vara correctamente. Entonces debemos estar enseñando a nuestros hijos, ¿verdad?, a someterse a los padres, ¿verdad?, a la instrucción de Dios, y con eso, ¿con qué material lo ayudamos? Con la varita, ¿verdad? Como dije, no se debe de abusar de ella. Es para disciplinar, no para destruir al niño ni al muchacho. Dios, cuando nos disciplina a nosotros que somos hijos, Él no nos disciplina para destruirnos, sino que nos disciplina para que confesemos el pecado y nos arrepintamos y continuemos, ¿verdad?, en nuestra vida, pero viviendo diferente. Es el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Por eso Dios usa la vara de la corrección, la disciplina. Lo mismo usamos los padres, la vara para eso, para que los niños se den cuenta de su pecado. Bien, ¿cuál es el pecado? Bueno, no quisieron desobedecer a Dios. Y el padre y la madre tienen que enseñarle que lo primero en su hogar es obedecer a Dios. El que no obedece a Dios tiene disciplina. Entonces, cuando ese muchacho sea grande y se convierta a Cristo, cuando venga la disciplina del Señor, va a estar, ¿verdad? Cuando él peque contra Dios, él va a ser disciplinado, Dios lo va a disciplinar y él va a permanecer fiel a Dios, ¿verdad? Y él va a confesar su pecado y él se va a apartar. ¿Por qué? Porque una mamá y un papá que se preocuparon de disciplinar a sus hijos. Proverbio, capítulo 22, versículo 15, dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Bueno, acá dice la Biblia la necedad. Muchas veces los muchachos piensan que son los mejores, más sabios, saben todo, saben saben mejores que su padre, ¿verdad? Vos no sabés nada, sé a mí me va a decir. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Dios dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Bueno, ¿con qué la sacamos esa necedad? Mas la vara de la corrección la alejará de él. La alejará de él. ¿Tá? No dice que la quitará, la alejará. ¿Tá? Entonces el padre y la madre, bueno, van a usar esta vara. El padre y la madre, no es que cuando venga tu padre te va a disciplinar. No, si la mamá ve el pecado, ahí te actúa. No espera que el pecado, ¿verdad?, bueno, se extienda y bueno, venga papá y después me olvidé y ese niño sigue sin disciplina y ese niño se va a criar sin disciplina y eso es causante de ira. ¿Tá? Él se va a criar con ira, con rencor, va a hacer lo que él quiera en su vida. Entonces, Proverbio capítulo 29, versículo 15 dice: la vara y la corrección, ¿qué dan? ¿Qué da la vara y la corrección? Sabiduría. Eso es lo que da la vara y la corrección. La disciplina del Señor
¿qué da? Sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Bueno, no, tú detienes la vara a tu hijo, bueno, eso va a provocar ira. ¿Y qué va a traer en el futuro? Vergüenza a la madre y vergüenza al padre, ¿verdad? Entonces, ¿amamos a nuestros hijos? Bueno, usamos la vara. ¿Dios nos ama a nosotros? Sí, usa la disciplina, usa la varita, ¿verdad? Espiritual, nos da a nosotros, ¿verdad? Entonces, debemos ser conscientes, ¿verdad? Que debemos disciplinar a nuestros hijos. Sí, tenemos que darles todo lo que necesitan para su vida física y espiritual, pero también parte de eso va la disciplina, va acompañada con la disciplina, ¿verdad? Tenemos que enseñarle no a nuestros hijos, no, no se toca, no quiere, eso no se debe agarrar, eso no, y así, ¿verdad? Desde chiquito, enseñarle y enseñarle, y cuando el niño de 2 o 3 veces se le llama la atención y no quiere hacer caso, Dios dice, está la solución, está la varita. Si lo amas, lo vas a disciplinar. Si no lo amas, cuando ese niño, esa niña se críe, te va a traer vergüenza. Y eso es lo que va a detener el castigo, la disciplina, trae vergüenza a los padres en el futuro. Y eso es causante de ira, ¿verdad? Para los hijos. Como dije, alguien lo va a parar. O lo va a parar la droga, lo va a parar la muerte, lo va a parar la cárcel, la policía, la justicia. A ese muchacho alguien lo va a parar. O Dios mismo le va a quitar la vida, ¿verdad? Bueno, por eso sabemos todas esas cosas nosotros. Entonces, ¿cómo tenemos que ayudarlo? Bueno, disciplinarlo con la varita de la corrección. ¿Por qué? Porque si no ese muchacho, ese niño cuando se cría, va a ser un muchacho, se va a frustrar, va a ser frustrado, va a estar enojado con todos, con la vida, con los padres, con los patrones, con los profesores. No le sirve nadie, ni la esposa después cuando se casa, ni los hijos. Es una persona frustrada. ¿Por qué? Porque nunca hubo una disciplina. No aprendió una disciplina en su casa. Proverbios, capítulo 29, versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Esto es el futuro. Bueno, ¿querés tener descanso? Bueno, corrige a tu hijo. ¿Querés tener alegría en tu alma? Corregilo, usa la vara. Porque si no la usas, bueno, las consecuencias van a ser fatales para él y para nosotros como padres, porque fallamos en la crianza de nuestros hijos. Esto no quiere decir que nuestros hijos van a ser salvos, ¿verdad? Porque nosotros lo criamos en la disciplina del Señor, sino que nosotros lo preparamos su corazón para que Cristo lo salve. ¿Se entiende? Porque muchas veces gente que piadosa, gente que, bueno, cristianos crían a sus hijos en el temor de Dios y sus hijos se van de la casa después, son cualquier cosa. Nada que ver a la enseñanza que papá y mamá lo hizo. Como también hay hijos que se crían con padres que nunca le hablaron de Dios, que nunca respetaron a Dios, hicieron lo que se quisieron. Esos hijos van por la misericordia de Dios, Dios los salva. ¿Se entiende? Pero nuestro trabajo como padre es hacer lo que Dios manda. Y Dios manda que nosotros tenemos que ser ejemplo para ellos y usar la varita de la disciplina para que ellos sean corregidos. Bueno, ¿cómo debemos aplicar la disciplina a nuestros hijos para su bien? Miren lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 11. Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 11. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os se dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Bueno, acuérdense también nosotros que somos hijos. ¿Ah? Los papás somos hijos de Dios y también Dios nos disciplina. ¿Y qué dice Dios? No desmayes, sino continúa adelante. Te vas a equivocar, Dios te va a disciplinar como el padre que ama al hijo, ¿sí? Él lo va a hacer, pero tú también lo tienes que hacer con tu hijo. Versículo 6, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué hace el Señor? No es un Dios de amor, sí, pero es un Dios de justicia. Y Dios dice que el pecado trae consecuencias. ¿Ah? Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. El pecado trae consecuencias. ¿Ah? Y eso es lo que tenemos que enseñar. El versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Bueno, ¿qué padre no disciplina a su hijo? Bueno, el que no lo ama, el que no lo quiere. Pero nosotros decimos que amamos a nuestros hijos, bueno, lo disciplinamos, ¿verdad? En el temor de Dios. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijos. Bueno, ¿a quién disciplina a Dios? A sus hijos, no a los hijos del diablo.
¿verdad? Él disciplina a sus hijos. Bueno, nosotros como padres, ¿a quién disciplinamos? ¿De quién nos fijamos la falta? De nuestros hijos. No vamos el hijo de los vecinos a decir, mirá lo que dijo este muchacho, este niño, esta niña del vecino, vení para acá, te voy a disciplinar. No, si no es mi hijo, ¿verdad? Bueno, lo mismo hace Dios. Dios disciplina a sus hijos. Bueno, cuando vemos muchas veces a las personas en la iglesia y hacen lo que quieren y viven como quieren, y sí, pero, y Señor, ¿dónde está la disciplina tuya? Si es lo que yo me equivoco y vos me disciplinás. Bueno, acá nos está diciendo, bueno, muchas veces no son hijos. Están dentro de la iglesia, sirven dentro de la iglesia, pero no son hijos. ¿Por qué? Porque Dios no los disciplina, ¿verdad? Continúan en su pecado y continúan viviendo como ellos quieren. Dios disciplina a sus hijos. Y nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos. Nos tenemos que fijar en la falta de nuestros hijos. Tantas veces miramos la falta de los hijos de los demás, ¿verdad? Decimos, ¡ay, qué horrible este muchacho! ¡Qué horrible este niño! ¡Qué horrible este joven! Vea cómo vive, vea cómo hace, vea lo que hace. ¿Y tus hijos? ¿Cómo viven? Bueno, muchas veces decir, por lo menos yo digo, esto es una enseñanza para nosotros que somos padres, para no hacer lo mismo que hicieron los padres con este muchacho. No hacer lo mismo. Dios nos está mostrando cosas para que nosotros no hagamos lo mismo. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de lo del Espíritu y viviremos? Bueno, versículo 10. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios, para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Para qué Dios nos disciplina? Para que participemos de su santidad. ¿Para qué disciplinamos a nuestros hijos nosotros? Para que participen en la santidad de Dios. Versículo 11. En verdad, en ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, el tema después, ¿verdad? ¿Qué da? Frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto es lo que tenemos que hacer como padres. Llevar a nuestros hijos a ejercitar la palabra de Dios. ¿Verdad? Papá y mamá son los instructores que van adelante, ¿verdad? El instructor siempre va adelante de la formación va atrás haciendo ¿qué? Lo que los instructores van haciendo adelante. Y el niño va haciendo lo que papá y mamá van practicando, ¿se entiende? Bueno, los que tenemos que dar el ejemplo siempre somos nosotros, para que ellos participen en la justicia de Dios. Porque papá y mamá participan en la justicia de Dios. Bueno, también los papás somos disciplinados por Dios, como dije hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ama. No nos gusta que nos disciplinen. Lloramos cuando nos disciplinen, no nos gusta, ¿verdad? Cuando nos va mal y Dios, sabemos que hemos pecado, Dios ha permitido que pasemos por ese momento de disciplina para que confesemos el pecado, nos apartemos y continuemos ejercitando en la justicia de Dios. Es para eso. Bueno, lo mismo usamos la disciplina, la varita de los padres, para ejercitarlo a la disciplina y a la justicia de Dios. Bueno, debemos llevar el camino de la santidad. Muchas veces no es todo color de gloria, todo color de rosa y todo gloria y qué bueno y alegría. Muchas veces también nos va a costar llorar, muchas veces nos va a costar disciplina. Nuestro trabajo, cuando trabajamos, un ejemplo, ¿verdad? Nuestro trabajo no es, trabajé tantos años en mi vida, me fue tan precioso, nunca tuve un no, nunca lloré, nunca me enojé. No, ¿verdad? Que vamos a trabajar y no sabemos con lo que nos espera. Bueno, lo mismo la vida, ¿verdad? La vida es lo mismo. Bueno, día a día tenemos que estar enseñando a nuestros hijos, porque no sabemos el futuro de ellos lo que les espera. Pero sí, nuestro deber es prepararlos para el futuro. Prepararlos para el futuro. ¿Por qué? Porque afuera van a sufrir. Y ellos tienen que estar preparados para sufrir, ¿verdad? Preparados al no, preparados que, bueno, le digan que no. Cuando vaya a ir mi hijo a una chica y le proponga matrimonio, le proponga conocerse y tener una novia, y la muchacha le diga no, ¿qué va a hacer ese muchacho? Bueno, si en la casa se acostumbró y que le dijeran que no, ese muchacho va a continuar, sí, le va a doler, ¿verdad? Pero él va a continuar orando, diciendo al Señor que quiere una novia, ¿verdad? Y buscando otra novia que, bueno, se parezca a Cristo, ¿no? Pero si ese muchacho no le enseñan un no en la casa, bueno, ese muchacho va a ir y le va a decir a la muchacha que le gusta, y esa muchacha va a decir no, bueno, ¿qué va a pasar? Se va, y muchas veces está pasando, muchos jóvenes que se están suicidando, muchos jóvenes que se van a la droga, muchos jóvenes que van a la cárcel. ¿Por qué? Porque no aceptaron un no. ¿Dame esa plata? No. Te la robo, va a la cárcel. Siempre hay alguien que te va a poner un pare.
Pero antes de eso, nosotros estamos los padres, para ponerle pares en nuestro hogar, a nuestros hijos, y prepararlos, ¿verdad? Para que vivan en la justicia de Dios. Y ellos van a preparar a sus hijos en el futuro, van a ser padres que también van a preparar a sus hijos en la disciplina del Señor. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque lo dice la Biblia. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Voy a ir cortando porque se me fue el tiempo. Pero vamos a ir por lo menos a leer los versículos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 dice: por tanto, está hablando Dios al pueblo de Israel, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Ante bien, o sea, para que no te olvides, para que no se aparte tu corazón de la palabra de Dios, de lo que Dios te ha enseñado de la Biblia y de la vida, dice, la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Bueno, ¿para qué? Eso me va a ayudar a mí también a no olvidarme, enseñándole la palabra de Dios a mi hijo, y para que él también sea instruido en la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 al 9. Deuteronomio 6, versículo 5 al 9 dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, o sea, sobre tu mente, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y le hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y la escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Se dan cuenta lo que Dios le mandaba a su pueblo? Para que no se olvidaran de la palabra de Dios. Nosotros como padres, para no olvidarnos de la palabra de Dios, tenemos que enseñarle la palabra de Dios a ellos, ¿verdad? Le hace un bien a ellos y no hace un bien a nosotros. ¿Por qué? Porque no olvidamos. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 21. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 21. Dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. O sea, tenés que tener un tiempo y sentarte en tu casa y enseñarle la palabra de Dios. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y la escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Bueno, vemos las promesas que Dios tenía para su pueblo Israel. Bueno, pero esto fue escrito para el pueblo de Israel. Esto es para cuando el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra de Canaán. Bueno, ¿para qué fue escrita la enseñanza entonces de la Biblia, del Antiguo Testamento? ¿Para qué fue escrita? ¿Para qué Dios nos dejó el Antiguo Testamento a la iglesia? Bueno, miren lo que dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas acontecieron, ¿qué cosa? Lo que pasó en el Antiguo Testamento, como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros la iglesia, a quienes han alcanzado fines de los siglos. ¿Para quién están escritas? No, eso está para el pueblo de Israel. Para nosotros está escrito. ¿Para qué? Para que nosotros no hagamos lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Enseñaron la palabra de Dios, los hijos se convirtieron, Israel progresó, y Israel se multiplicó, y bueno, Dios estaba contento con Israel. Miren lo que dice Dios sobre Israel. Oseas, el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bueno, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? No cumplió con lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la iglesia? Los padres no cumplimos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Bueno, sigue la misma ley, sigue el mismo Dios, sigue la misma mandamiento de Dios, que tenemos que hacerlo ahora nosotros, la iglesia, ¿verdad? Y si no lo hacemos, eso va a producir la ira de Dios y la ira de nuestros hijos
contra Dios y contra nosotros, ¿verdad? Entonces, como dije, desde el principio de este estudio, el rol de cada integrante de la familia, los papás, hemos fallado. Porque hay iglesias débiles, porque hay hogares débiles, ¿verdad? No estamos enseñando la verdad, no estamos practicando la verdad a nuestros hijos. Y así como el pueblo de Dios fracasó, así muchas iglesias han fracasado, iglesias evangélicas han fracasado. ¿Por qué? Porque no están enseñando la palabra de Dios en su casa. No están sacando hijos bíblicos, sino fariseos, religiosos, y la iglesia va cayendo, va decayendo. El amor de muchos se enfriará. El amor hacia Dios, ¿cuál es? Amar la palabra de Dios. El Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Bueno, ¿por qué la juventud, por qué la iglesia muchas veces no respetan, no quieren defender la palabra de Dios? Bueno, porque no aman a Dios. Cantan, como hablamos hoy, canta precioso, te amo, Señor, doy mi vida por tu palabra. Señor, yo, mira, vos no sabés cuánto te amo, pero en el momento que tenemos que mostrar cuánto amamos a Dios en disciplinar a nuestros hijos, no lo hacemos, ¿verdad? Y bueno, y ahí demostramos que no amamos a Dios y no amamos a nuestros hijos. ¿Y qué pasa? Da ira a nuestros hijos. Nuestros hijos, sacamos hijos, ¿verdad? Que no tienen esperanza, hijos que frustrados, hijos que, bueno, no pueden hacer nada sin que, bueno, que le digan un no, le dicen un no, se agarran una enfermedad, ¿verdad? Porque encontraron un no. Bueno, estamos a tiempo, aquellos que somos padres, ¿verdad? Están a tiempo aquellos que son abuelos y le pueden enseñar a sus nietos, a sus nietas, ¿verdad? Enseñándoles la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser hombres y mujeres, para que amen a Dios, ¿verdad? Y conozcan a Dios. Efesios capítulo 6, versículo 4, el último versículo, dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que Pablo nos está enseñando, lo que todos los versículos que vimos, ¿verdad? Bueno, eso es amar a nuestros hijos, amar a Dios, hacer lo que Dios manda. Bueno, estamos educando a nuestros hijos como dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a tener hijos en el futuro, ¿verdad? Que respeten a sus padres, que amen a sus padres, que muchas veces también van a amar a Dios y Dios los va a salvar. Bueno, ¿por qué? Porque hubieron padres que se preocuparon en la enseñanza de sus hijos y en el temor de Dios. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, sin duda tu palabra es eficaz, como dice ella misma. Es perfecta y nos enseña todo, Señor. Oh Padre, gracias porque tú creaste la familia. Tú creaste, oh Dios, al hombre, creaste a la mujer, que, Señor amado, tú permitiste que vinieran los hijos al mundo. Padre amado, tú nos has dado hijos, nos has dado familia, para que podamos ser representantes aquí en la tierra de Cristo y ser esos embajadores de Cristo. Y que empecemos en nuestro hogar, que no nos olvidemos de estos mandamientos, Señor. Que no seamos como el pueblo de Israel, rebelde y contradictor, hacer lo que a nosotros nos parece y murmurar contra ti. Ayúdanos, Padre, ayúdame, Señor amado, no solamente en la crianza de nuestros hijos, sino en todas las cosas. Todo lo que hagamos sea para tu gloria. Si comemos o bebemos, o hacemos lo que hacemos, tú te glorifiques en los resultados, Señor. Precisamos, Señor amado, que el Espíritu Santo nos esté recordando tu palabra, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, te alabamos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y por orar. Ayuden, apóyenos en oración para que continuar este ministerio en la palabra de Dios y estudiando la palabra de Dios juntos, para poder crecer y madurar en el conocimiento de Dios, para ser buenos padres, para ser buenos hijos, para ser buenos hermanos, para ser buen vecino, para estar todo en la palabra de Dios. Este libro, Dios es perfecto y este libro es perfecto. Nos dio todo el Señor para que podamos vivir una vida que nos parezcamos a Cristo. Perfecto. Muchas bendiciones y que pasen bien.